Ya, la señal está bien, perfecto, nuevamente. Comenzamos el último episodio que tenemos actualmente de Conversación Austral, historias inolvidables con valor austral, por supuesto, maneras de intervenir conscientemente en nuestros entornos, recomendaciones con amor, mucho más, por supuesto. De aquí comienza un nuevo capítulo de Conversación Austral. Mi nombre es Rafael Sotomayor, yo voy a ser su anfitrión en este ya último capítulo que nos queda, por supuesto, de este conversatorio. Estamos partiendo, pero puntual, ¿cierto? A las 8. Vamos a esperar a que la gente se vaya sumando, por supuesto, y mientras tanto voy a dar la cháchara a presentar un poquito, para no mostrarle la hacha, menos el último episodio, ya que ha estado tan esperado por muchos. Yo soy director de Fundación Biosfera Mía, y bueno, soy por supuesto su fiel anfitrión acá en Activo Austral. Vamos a tener una invitada de lujo el día de hoy, estamos esperando a que se termine de conectar, ya se están avisando los seguidores, acá ya se conectó uno, vamos a saludarlo enseguida. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema pero que ha estado muy en boca de la gente, nos han preguntado muchísimas personas respecto a él, ya están bastante interesados en participar, llegaron muchísimas preguntas también de manera interna, ya para enterarse un poquito del tópico a hablar. Hay muchas preguntas respecto a cómo cultivar su propio hongo, llegaron personas escribiendo, preguntando sobre distintos hongos psicodélicos, preguntarnos sobre cómo reconocer un poco los hongos en contexto de bosque, ¿cierto? En contexto también de urbes, y es por eso que tenemos este conversatorio precisamente para, de alguna forma, que todos nos enteremos, ¿cierto? Que todos nos enteremos de esto, que todos seamos parte del reconocimiento de hongos, entendiendo que la vida fúngica, la vida de hongos, actualmente es pero tremenda. ¿Ya? La verdad que existen distintos tipos de bosques también que están subterráneos, que están llenos de hongo, pero bueno, no quiero hacer ningún tipo de spoiler más allá de eso. Tenemos una gran invitada que ya se acaba de conectar. Voy a enseguida enviarle una invitación, ya, para que vamos a compartir. Solamente para hacer una introducción, ella no es una mujer que no necesita ningún tipo de introducción, la verdad, en este mundo de la sustentabilidad, pero de todas maneras tengo el honor de poder introducirla a ella. Nunca pensé que iba a estar en un conversatorio, por supuesto, presentándola, pero solamente a modo de spoiler para presentar a esta gran mujer que tenemos el día de hoy. Bueno, ella es una bióloga de biodiversidad y conservación, tiene más de 7 años de experiencia ya en este rubro de investigación y divulgación de técnicas para la conservación, sobre todo de la vida pública. Es directora de la ONG Micófilos Chile, son pero tremendo. Yo, si no lo siguen, por favor, se pierden pero un montón de contenido, así que Micófilos Chile, búsquenlos, síganlos, ámenlos, compartan su contenido, la verdad que les va a encantar. Bueno, ya voy a dejarme de hablar sin más dilación. Tenemos acá a la gran Viviana Salazar. Sea muy bienvenida. Muchas gracias, Vivi, por estar acá. Hola, muchas gracias por esa presentación. Un gusto estar con ustedes. ¿Me escucha bien? Se ¿Se escucha escucha bien? estupendo, sí. Ah, Súper, ya, súper bien. súper. Así que Ya, estamos bien. súper. Estamos bien. Sí, Ya, estaba haciendo un pequeño preámbulo para que te conocieran un poco. Y bueno, por supuesto, conocieran lo que es Micófilos Chile, pero ¿quién mejor que tú para poder explicarnos un poco de esto? Ya estaba haciendo un poco de spoiler. La verdad que nos llegaron muchas preguntas, Vivi, respecto a tu conversatorio. De todo. Desde cómo ya. podemos cultivar hongos psicodélicos, que quizás eso podemos obviar un poco mientras tanto, porque eso da mucho, hasta cómo poder reconocer los hongos, bueno, si algunos son venenosos o no, y la verdad que este tópico da para mucho, pero primero quisiera darte las gracias, ¿cierto?, por estar acá. Yo sé que tu agenda es bien apretada, sobre todo, ¿cierto?, dirigiendo una fundación. Yo lo entiendo, también dirijo una fundación y me toca hacer como un poco de todo. Y lo primero que queríamos preguntarte, Vivi, es contarnos, que nos cuente un poquito, por favor, respecto a Micófilos, ¿ya? ¿Cómo nace Micófilos? ¿A qué se dedican ustedes? Si nos pueden dar esa pista sería pero espectacular. Ya, muchas gracias. De nuevo agradezco tu invitación y agradezco el interés de todas las personas que están conectadas ahora. Bueno, Micófilos es una iniciativa que nació el año 2015, fue creada, ¿verdad? Y nació como una plataforma para poder acercarnos a las personas, ¿verdad? A difundir el reino fungi, que era poco conocido en Chile. Nosotros siempre reconocemos de que Fundación Fungi es otra ONG dedicada al estudio de los hongos y ellos partieron en el 2012. Así que ellos fueron los que abrieron como las puertas a la difusión del reino fungi en Chile, pero nosotros notamos de que había ciertos sectores vulnerables, ¿verdad? Ya
fuesen estos escuelas rurales, ¿verdad? O personas del campo que no tenían acceso al conocimiento científico de estos organismos. Habían varios recolectores que mantenían una tradición, ¿verdad? De recolección que se traspasaba de generación en generación y ellos iban enseñándole a sus hijos, a sus nietos, pero muchas veces no sabían determinar si una especie era tóxica o si una especie considerada comestible, como por ejemplo el chicharrón del monte, que son las especies de Giromitra, que se hierve una y otra vez hasta que finalmente como al tercer o cuarto enjuague se consume, pero este hongo tiene enzimas que permanecen y que provocan un daño acumulativo en las personas, provocando daño a los glóbulos rojos y a la sangre, y eso no se sabía, por ejemplo, o no era transmitido. Y muchas personas igual cocinaban la morchela de forma inadecuada o la recolectaban y la consumían cruda, y cruda igual tiene muchos compuestos que provocan daño. Entonces, por eso comenzó a nacer Micófilo, como una iniciativa para llegar a sectores vulnerables, al campo, ¿verdad? Y acercar este reino a todas las personas, porque igual se notaba de que si las personas no tenían, por ejemplo, cómo pagar una salida de terreno o hacer una actividad, no podían acceder. Entonces nosotros optamos por hacer las actividades de manera gratuita y de difundir el reino fungi a toda persona interesada en el tema, de ser una ayuda para la gente, no imponernos o ser los científicos o los que saben, sino que ponernos a su nivel y ir aprendiendo juntos en muchas cosas. Que bueno, porque de alguna manera lo que tú mencionas es súper cierto. Pasa que existe la ciencia como en distintos estratos y distintos niveles. Y Sí, manejan cierto lenguaje también, a veces muy técnico. Entonces, lo importante de repente de la adecuación del lenguaje cuando uno enseña es vital, porque de repente tú puedes estar hablando con nombres demasiado extrafalarios, que son por supuesto correctos, pero la gente de repente tiene una costumbre o algunos lugares le ponen incluso nombres que se transmiten, ¿cierto?, con distintas tradiciones. Entonces, es bueno acercarse a ese público, a ese target distinto, para que de alguna manera se masifique esta información de nuevo, que es tremenda. Y claro. Micófilo nació, como tú bien dices, para suplir ese como pata coja que teníamos nosotros en aprendizaje de hongo. Yo soy fan, siempre lo sigo, veo todas las publicaciones que hacen. De hecho, tengo un par de tatuajes acá de... No, mentira. Pero sí, me encanta el trabajo que hacen con Micófilo Chile y fan del hongo también. O sea, de hecho, acá tengo una guía de conocimiento de hongo también que me encanta, que la leo constantemente, así que gran nerd de los hongos y gracias también a mi polola que es fanática de hongos. De hecho, eso Claro. no. Así que me encanta lo que están haciendo actualmente, Ivy. Y una de las preguntas que nos llegaron también respecto a los hongos, porque se reconoce que están, bueno, que tienen distintas funciones, pero una de ellas es por qué los hongos son tan importantes en los ecosistemas, por qué actualmente está apareciendo mucho más en la divulgación científica o en la educación ambiental los hongos, cuál es la función en general y por qué se genera esta necesidad, ¿cierto?, de empezar a hablar de los hongos y su rol en el ecosistema. Claro. Bueno, principalmente porque los hongos siempre se han asociado mucho a la descomposición, ¿verdad?, de diversos alimentos, de materia orgánica, de restos, ¿verdad?, vegetales o animales en el bosque, pero ellos no solo cumplen esa importante función junto con las bacterias de ser los descomponedores por excelencia en los ecosistemas, sino que también controlan poblaciones, como sucede con las especies que son parásitas, ¿verdad?, y que se encargan de regular las poblaciones de ciertos organismos que a veces tienen demasiado éxito y eso puede perjudicar el equilibrio en el ecosistema. Entonces, en ese sentido son súper importantes, pero una de las funciones importantes o las más importantes que cumplen en los ecosistemas son los hongos ectomicorrízicos, que son aquellos que se asocian a las raíces de Notofagus, ¿verdad?, de los bosques nativos, y lo que hacen es conectar, ¿verdad?, a unos árboles con otros para transmitirse diversos mensajes, alertas de peligro, transferirse alimentos y entre todos ayudarse a subsistir. Entonces, esto es lo que se conoce como la Internet del bosque, ¿verdad? Y que son conexiones bajo tierra que son verdaderas telarañas y que conectan a todo el bosque. Entonces los hongos, los ecosistemas son muy importantes desde muchos puntos de vista
y además varios de ellos son comestibles y esto igual es aprovechado por nosotros como seres humanos, ¿verdad? Para tener una buena nutrición, para probar otros sabores y varias especies aún no se han investigado y pueden tener un potencial medicinal. Hay muchas especies de hongos comestibles como el Boletus loyo, conocido como loyo, o los digüeñes, o el changle, que tienen minerales esenciales, que tienen un buen contenido de proteína y algunos que son anticancerígenos, antibacterianos, entonces es como un mundo que se está explorando, yo diría que poco a poco en nuestro país y que tiene gran relevancia para el ser humano y yo creo que también para otros organismos, igual porque se conoce poco sobre las interacciones de micofagia, que es los animales que se alimentan de hongos. Increíble. De hecho, yo me acuerdo que vi hace poco una película, no hace poco, un par de meses, que se llama Fantastic Fungi, y me cambió la vida. Sí, Dije, oh, increíble, lo están, pero rompiendo las formas que tienen de interactuar, las propiedades que tú mencionas, es como un mundo nuevo. Pueden cambiar la ciencia actualmente como la vivimos, como los procedimientos, todo. Sin ir más lejos, nosotros como fundación también trabajamos con hongos para degradar las colillas de cigarro y obtener separar la huepa, es como una acetato celulosa, entonces separamos el acetato de la celulosa gracias también a la acción del hongo. Entonces, tienen propiedades pero magníficas, son increíbles cómo exacto. trabajan. Sí, y una de las cosas que tú mencionas que me gusta mucho también es esa red subterránea que puede conectar a todo el bosque. Finalmente, sin hongo no existiría vida, es como una parte fundamental de nuestra cadena, ¿cierto? Como vida. Y Claro, ahí es donde exactamente. nos preguntaban también el tema de que usualmente a los hongos se les relaciona muchísimo con el bosque, ¿cierto? Se piensa mucho de que el hongo está bastante ligado con el bosque, uno va a un bosque como para buscar hongos, para sacar fotografiarlos, qué sé yo, pero aparte de los bosques, claramente pueden haber, ¿dónde más podemos encontrar hongos, tal vez en lo cotidiano, en las urbes? Bueno, podemos encontrar hongos prácticamente en todas partes. De hecho, hay varios estudios que indican que al menos en los metros cuadrados en los que uno se encuentra, yo misma ahora, tú allá, hay esporas de hongos que son dispersadas a través del viento y muchas veces quedan en suspensión en el aire. También podemos encontrar hongos, como dices tú, en los jardines, acá en las aceras de las calles, y si vamos ya más hacia el tema de los alimentos, podemos encontrar hongos igual muchas veces en frutas sobremaduras, en el pan, y no solo como contaminantes, sino también constituyendo estos alimentos. Recordemos que el pan es fabricado con levadura y la levadura es un hongo, los podemos encontrar en el vino, ¿verdad? Que la fermentación del vino, la fermentación alcohólica igual incluye, ¿verdad? Hongos. Podemos encontrarlo incluso en la salsa de soya, que está tan de moda, el sushi, ¿verdad? A mí me encanta. Entonces, los podemos encontrar prácticamente en todas partes. En el botiquín vamos, buscamos algún medicamento, la lovastatina es producida por Aspergillus tertius, que es un hongo, ¿verdad? Podemos encontrar la penicilina, que fue el primer antibiótico, ¿verdad? Descubierto en base a hongos. Entonces, están por Claro, todas partes, en nuestra vida claro. cotidiana, en todos lados, no solo en los bosques. Claro. Sí, ¿no? En todos los lugares es increíble esa facilidad de existir en estos lugares, pero como tú bien decías, es como todo un mundo finalmente de poder ser descubierto, o sea, es muy amplio. Acá, como tú bien mencionabas, Fungi Foundation, como la Fundación Fungi, está trabajando duro en ello, ustedes también, y aún así falta ver un porcentaje enorme para poder descubrir eso. Es fascinante porque finalmente estás sumergiendo en un mundo donde hay muchas cosas desconocidas y por conocer. Entonces yo creo que eso es como lo más genial, lo más atractivo que tiene el hongo, por supuesto, con todas sus cualidades. Y dentro de esto, por supuesto, del tema de acercarnos a los hongos, y acercándonos un poco al tópico que estamos hablando el día de hoy, que es el reconocimiento de hongos comestibles, que eso vamos a estar hablando, por supuesto, durante esta sesión, pero es importante hacer un background, un poquito como hablar un poquito de hongos, contar qué Claro. hacen Micófilos, porque son organizaciones que son poco peculiares, o sea, no abundan, son poquitos quienes se dedican a esto, y es importante hacer mención de ellos para que también nosotros nos acerquemos, contribuyamos, ¿cierto? Porque uno puede donar, aparte, puede hacer parte de ellos, puede voluntariar, ayude de la manera que usted pueda, pero la verdad es que es muy importante acercarse a este tipo de investigación.
Y bueno, como Sí. novato, yo me considero novato, sin la guía no le conozco nada. Me gustaría preguntarte también, en nombre de todos los novatos que están viendo acá, ¿cuál sería el paso inicial, tal vez como andar con rueditas a los lados, para empezar a hacer el reconocimiento de hongos, para acercarnos a esta vía de reconocer este maravilloso mundo fúngico? Claro, bueno, esa pregunta va dirigida como en términos generales del estudio de los hongos o reconocimiento o identificación específica de los hongos comestibles, De los porque como, comestibles. Muy buena salvedad. claro, Muy buena salvedad, claro, sí. De ya, los comestibles. bueno, de los hongos comestibles, realmente lo que hay que hacer es revisar ya la bibliografía que hay respecto de los hongos comestibles que están presentes en Chile. Hay varios artículos que se han publicado, material didáctico que igual está publicado en la página de Micófilos, o libros, ¿verdad? Donde se habla de las especies comestibles, aparecen fotografías, se describen sus características y algunos tips como para recolectarlos o cocinarlos, recetas. Entonces, lo primero es como estudiar, comenzar a estudiar, a informarse, buscar las guías existentes con descripciones de hongos comestibles o la información que haya disponible para nuestro país, que a veces no es mucha comparada con México u otros países, ¿verdad?, que consumen y tienen muchas especies de hongo. Entonces, es como estudiar y después de estudiar las especies en lo posible, ir a campo, si es posible con alguien que maneje el tema, pero si no, ir a campo en grupo, ¿verdad?, a reconocer las especies y hacer una recolección sostenible de acuerdo a las investigaciones que están en Internet o al material que hay sobre cómo hacerlo, siempre teniendo en cuenta que si no se está segura de la especie o no se parece a las que están en los libros disponibles, es mejor no recolectar y no aventurarse a comerlos. Ya uno a veces piensa que habían hartos mitos en la antigüedad de que los hongos más vistosos eran los venenosos y los que eran más claros o de colores opacos, no. Eso no es así. Uno de los hongos más mortales y que llegó a Chile con las plantaciones forestales, Amanita phalloides, es blanco, un poquito verdoso, pero no es llamativo para nada y puede provocar la muerte solo consumir una cucharada. Entonces, es un tema complejo y la mayoría de las intoxicaciones ocurren por este hongo, Amanita phalloides, porque se parece mucho al champiñón y si uno lo recolecta, lo corta con el cuchillo y no extrae un ejemplar al menos maduro, completo, no se da cuenta de las diferencias en las láminas, que son blancas y en el champiñón rosadas, ni de que las amanitas tienen una estructura esférica en la base, que es una volva que los champiñones no tienen. Entonces, al final es estudiar, exacto, buscar todas las referencias que existan sobre hongos comestibles. Esa es una manita muscaria, pero la manita Sí, faloide no es tan llamativa en color y es muy tóxica. Así que eso es más que nada, no hay una fórmula mágica que algunos quisieran tener, no, es un claro. poco de estudio. Sí, Es tan variado el mundo que no existe como una generalización. Como decir, por ejemplo, no sé, el dimorfismo sexual en las aves. Ya siempre el macho quizás más claro, vistoso. No, acá es como todo el mundo a la suerte de la olla, entonces lo mejor es estudiar. Y las guías de campo son súper apañadoras. Por supuesto, la Instagram, los videos, toda la bibliografía es muy importante. Entonces decía Vivi que también en la página de Micófilos Chile pueden encontrar información respecto a los hongos que son comestibles, ¿cierto? sí, sí, hay varios posts. Ahí ya, esto lo tenemos el día de hoy, una mini guía de reconocimiento. Ah, ya, ahí volvió, perfecto, ya. ¿Se fue? Sí, te voy a Está decir un un poco, segundito. Llegaste. Sí, está cantando ya. así de repente. Sí, sí, estoy viendo harto problema de conexión, se me pega. ¿Me alcanzaron a escuchar? No, que quedaste como sí, en la. Y que esto sí, te tenía. No Ya, alcanzamos con el sí, tema de si en la página de Psicófilos Chile había información respecto a eso. sí, sí hay. Te escucho mal y creo que yo soy la que tiene el problema. A ver, voy a tratar de ir a otro lugar acá en la casa con el Ya, corte de luz que hubo, que las antenas un poco inestables
del Sí, de internet. hecho, A ver. me había pasado un chascarro con la I, estuvimos a punto de no aparecer ahí hoy día, porque contaron la luz cerca de su localidad, y la dieron hace Sí, poco, entonces estamos así, uy, ¿qué hacemos? Estamos muy preocupados, pero afortunadamente estamos aquí, sí, así, de esta manera estamos sí. dando esta conversación. Ya, a ver, espero que me escuchen ahora. Bueno, les decía que en la página de Micófilos hay varios póster y dípticos donde está almacenada esta información de los hongos silvestres comestibles. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Entonces ahí podemos buscar también información respecto a eso. Y el Sí, tema de la recolección, Vivi, porque hay distintas entidades de campo que me tocaba ver, de hecho incluso la pequeñita que tengo acá, que habla sobre el tema de cuando, bueno, ya nos informemos correctamente, sepamos cuáles son hongos comestibles, ¿cierto? Como por ejemplo, vi un post que ustedes subieron hace poquito de uno que es muy rico, me gusta bastante, que es el digüeñe, ¿cierto? Está apareciendo ahí, el digüeñe, sí. y el tema de cómo arrancarlos, por lo menos acá en la bibliografía, me gustaría corroborarlo contigo, que acá dice que jamás se arrancan, que se cortan, ¿cierto? Entonces nunca tiene que ser arrancado entero el hongo. No sé si es así o solamente aplican algunos tipos de hongos. Eso aplica en algunos tipos de hongos. Por ejemplo, en el digüeñe, la recolección se efectúa principalmente sacando cada una de las fructificaciones que se llama estroma en este caso. Entonces se sacan las fructificaciones con la mano y en lo posible se sacan todas las que estén maduras o tengan un tamaño adecuado de recolección. Si hay digüeñes muy pequeñitos aún, no se han desarrollado, entonces es súper importante que se dejen ahí y se vuelvan a buscar después por último para que pueda seguir esparciendo sus esporas, reproduciéndose y creciendo, porque no tienen las mismas propiedades cuando están inmaduros que cuando están maduros. Mira qué importante, ¿eh? Eso lo desconocía. Y un tamaño ideal para recolectar un tigüeñe, más o menos, ¿qué tamaño? De 3 centímetros, 5 centímetros? ¿Cuánto debería tener más o menos? Yo diría que aproximadamente de 1 centímetro o un poquito menos hacia arriba. Pero yo he Ya. visto muchas personas que recolectan digüeñes muy chiquititos de medio centímetro y ahí están inmaduros, pues y de hecho se nota porque están duros Claro. con respecto a Entonces cuando hay que ya van esperar creciendo. que bueno, hay que esperar a que madure, entonces en esos casos, mira, el digüeño, buen dato eso. Y Sí, otra pregunta que me llegó respecto a lo mismo, al tema de reconocimiento, ya no, claro, primero, educarse, informarnos completamente de eso. Después, si es claro. posible, hacer algún terreno, algún quedado con alguien que sepa, mucho mejor. Tercero, bueno, hacerlo, ¿cierto? Acercarse a estos lugares. Quizás, no sé si nos puede recomendar, que hay mucha gente que de repente sale, como su primera ida para reconocer, y va a fotografiar. No sé si es que existe algún lugar, alguna recipiente de información o alguna aplicación con la cual pudiera sacar alguna foto y esto le permitiría ir reconociendo de alguna forma los hongos. Anteriormente, la charla anterior que tuvimos con Andrés, nos comentaba que para reconocer aves existe esa aplicación que se llama Naturalista, le tomaba una foto a una ave y te decía un poco con un algoritmo como cuál podría ser su especie. No sé si, es que, si existe algo similar en el mundo fúngico o algún lugar donde Claro. poder compartir información. Yo he visto otras aplicaciones para líquenes y hongos, pero fuera de Chile, que usan ciertos algoritmos con fotografías para reconocimiento. Acá en el país, que yo sepa, no. Pero siempre hay que tener en cuenta que para tomar fotografías hay que hacerlo desde todos los ángulos, porque muchas veces a nosotros nos llegan fotografías de hongos. ¿Qué es este hongo? Y está desde arriba. Entonces no apreciamos ninguna característica de lado, ni sabemos si tiene anillo u otras estructuras. ¿O qué es este hongo? Y nos envían una fotografía solo de abajo. Entonces ahí vemos las láminas, que en el otro caso no se vieron, pero tampoco tenemos las características. Entonces lo ideal es fotografiar un hongo desde todos los ángulos, desde arriba, desde abajo, desde el lado, para apreciar las características y dar una mejor recomendación. Así que eso con Perfecto. respecto a la fotografía. Como dice Eitel Tieleman, que es uno de nuestros microfotógrafos, es como si yo miro a una persona desde un segundo piso. ¿Quién es la persona que está abajo al mirar la fotografía? No sé quién es, el ángulo no lo favorece. Claro, Entonces, eso. ya, Ahí tomar estoy fotografías viendo, en todos los sí, lugares. sí, Mira, estoy acá viendo una están comentando, pregunta, y sí, hay alguien que dice que es importante, se pregunta, ¿es importante dejar algunos para continuar la reproducción mediante espora? yo diría que sí.
lo mejor es dejar al menos unos individuos ahí para que continúen apareciendo digüeña en el futuro. Muchas veces las poblaciones de hongos comestibles disminuyen y es porque la extracción es demasiado brusca. No es sostenible y finalmente no vuelven a crecer los hongos en los distintos sustratos a los que se asocian. Perfecto. Entonces acá, hasta Ariel que está diciendo, dice que él trata de dejar los digüeños algunos en la unión de las ramas de roble, entonces no los saca todos, así que estaría haciendo una buena práctica por lo que veo. Exacto, yo hago lo mismo. En realidad, con todos los hongos comestibles se dice que hay que dejar al menos un 10%. Yo a veces dejo un poco más, un 20, un 30 para asegurar la reproducción y que en los próximos años cuando vaya va a haber. Qué buena, qué bueno, buen dato el tema. 20% es ideal, entonces 20-30% para mantener, por supuesto, la continuidad de su reproducción. Acá dice Ujú. Alex que quiere hacer un proyecto de fotografía de hongos. Está pensando en hacer eso. Bueno, no sé si hay algún consejo, bueno, ya lo dijo la Vivi, que es importante Y fotografiar en distintos ángulos para poder hacerlo, si no, difícil es hacer la identificación del hongo. Y claro, Ana pregunta, ¿y el changle se corta? bueno, en el caso del changle se puede cortar ya en la base y se deja unos restos ahí en el suelo para que se reproduzca por propagación, que es cuando el micelio después se cubre y, perdón, tenía una llamada, la corté. Cuando el micelio, ¿verdad?, se comienza a podrir y vuelve a nacer un nuevo micelio. Pero también se puede sacar con cuidado, como girando, ¿ya? Girando el changle levemente. La idea siempre es no arrancar, no tirar, porque al momento de arrancar bruscamente y tirar, se rompe muchas veces el micelio bajo tierra, que es el verdadero hongo, claro, y al secarse ese micelio, al final, sí, esa es ramaría flava. Al ¿Es el changle, cierto? final, claro, es el changle. Hay varias especies. Entonces, cuando uno arranca bruscamente, cualquier hongo puede provocar un efecto en su micelio, secarlo y no vuelve a crecer más. Entonces hay que tener esa Mm, precaución. Por eso muchas veces se usa el cuchillo, pero si uno es cuidadoso y no tira, igual puede arrancar al girar los hongos. perfecto. Acá también me pregunta el mismo Alex que está hablando sobre el tema de hacer su book de hongos. Dice que hongos alucinógenos son recomendables para inducir estados elevados de conciencia. Estoy preguntando si realmente son recomendables o no para ese tipo de fines. Claro. Bueno, sobre los hongos alucinógenos que se llaman hongos mágicos, hay varias investigaciones que han salido en el último tiempo que avalan que son buenos para la salud en el sentido que uno puede tratar depresión u otros trastornos mentales con microdosis, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que buscar algún especialista que guíe en el proceso de qué microdosis tomar y dependiendo el tipo de enfermedad o condición que se quiere tratar. Eh, Así que yo creo que sí es factible, pero siempre asesorado por un especialista porque o alguien que sepa del tema, porque igual si uno se aventura, tal vez podría tener malas experiencias. Exacto, yo tenía amigos que le ha pasado, han tenido mala experiencia, así que como recomendación personal, no basada a mí, pero más cercana, es bueno hacerlo con personas que manejen el tema, porque si no, la verdad que va a generar como un desasosiego, una mala sensación y va a ser ingrato. Claro, Entonces, mejor que sea algo disfrutable, que realmente sea algo que pueda sanar. De hecho, se utiliza mucho el hongo en el mismo documental que vi, que se utilizaba para algunas personas que tenían distintos tipos de cáncer, con muchas condiciones en general, y se veía, pero sí, muy bien, en las dosis correctas, por supuesto. Entonces era maravilloso. Y nos pregunta claro. Suamopi, dice, ¿recomiendas el microscopio mini de esos que se conectan al PC para visualizar las estructuras? ¿Qué tinciones reactivos usan? Bueno, yo no sé cómo será ese microscopio porque tengo colegas que lo han utilizado y dicen que es bastante bueno, pero yo no lo he usado, así que no tengo una opinión al respecto. Pero de seguro debe servir. Lo ideal es un microscopio óptico que tenga una buena resolución, ¿verdad? Que uno pueda observar bien. ¿Y qué tinciones y reactivos se utilizan? Depende del hongo que uno va a observar. Generalmente se usa KOH al 5%, Lugol,
y en algunos casos para ver ciertas reacciones el reactivo de Meltzer. Pero igual uno puede tener otros reactivos como la floxina, el azul de algodón, que pueden ayudar a ver otras estructuras, o el rojo Congo. En el caso del rojo Congo igual uno lo utiliza poco porque es cancerígeno, entonces es como fuerte, hay que saber utilizarlo y no dejarlo cerca de los niños cuando hay niños en la casa. Así que esas son como las cosas que se utilizan más. Y el aceite de inmersión para observar en un aumento mayor, ¿verdad? Perfecto, muy buena respuesta. Una de las cosas para volver al tema, y enseguida seguimos con las preguntas que nos están haciendo, hemos hablado de amanita, no sé, de changle, de distintos tipos de hongos. ¿Existe alguna clasificación en la que nosotros podemos conocer, no sé, como, hablando en el reino Plantae, uno sabe que existen los árboles, arbustos, qué sé yo, en el reino fungi, ¿existe alguna clasificación de ese estilo? Claro, el reino, o sea, ahí estás dando la respuesta, porque los hongos se clasifican en el reino fungi. Entonces, este reino agrupa todos los hongos, ¿verdad? Aquellos que nosotros vemos como setas, ¿verdad? En el bosque, los microhongos y los líquenes, que son asociaciones simbióticas, donde hay involucrado un hongo, ¿verdad? Cianobacterias, algas, entonces, eso. Ya, perfecto. No es como una clasificación del mismo reino fungi, como son clasificaciones que, digamos, no sé, existen con tal estructura y son una subfamilia, como divisiones en general. Claro, ahí tenemos algunas divisiones, pues, que sería como lo más fácil al momento de comenzar a clasificar. Estaría la división ascomicota, ¿verdad? Donde podemos encontrar, por ejemplo, los digüeñes, algunos hongos que forman estructuras en formas de copa, o la misma morchela, como las formas más raras. Y tenemos la Morcilla. división basidiomicota, donde se encuentran todos los hongos que tienen sombrero y pie. Exacto. Sí, ahí está la morchela. Entonces esas son como las dos divisiones principales de los hongos, la ascomicota, la basidiomicota. Y bueno, de ahí se agrupan un montón de familias, ¿verdad? Géneros y especies. Entonces es bastante diversa la clasificación y constantemente está cambiando porque con análisis moleculares a veces un género pasa a ser otro género, le cambian el nombre y hay que estar al pendiente de la clasificación actual de estos organismos. Claro. Y hablando bueno, ya el tema de preguntar tal vez de cómo saber si un hongo es comestible o no, la verdad que no se puede decir a ciencia cierta como si ve uno rojo no es comestible, si uno blanco es comestible. Ya es bueno que rompiste ese mito enseguida de decir que no, no basta con que sea más claro y por eso uno garantice que es comestible. Partir por ese cazador de mitos fue bastante bueno. Eh, una de las preguntas que quería hacerte la gente que hizo también es ¿de qué manera o cuál hongo recomendarías tú que desde la casa uno pudiera cultivar, fuera sencillo y que de alguna manera nos fuera acercando un poquito a esta cultura fúngica, como al cultivo de hongos? Bueno, el hongo que es más fácil de cultivar y es uno de los que más se cultiva en casa es el Pleurotus ostiatus, que es el champiñón ostra, ¿verdad? Uno va al supermercado y encuentra generalmente el champiñón común, ¿verdad? Que es este blanquito, redondito, chiquitito, pero también en algunos supermercados venden el champiñón ostra, ¿ya? Que es como más grande, macizo y tiene como una forma de oreja de palo con láminas. Entonces ese es uno de los hongos más fáciles de cultivar en casa y de hecho es uno de los que tiene mayores emprendimientos en nuestro país, ¿cachai? Donde lo cultivan y después se pone a la venta con kits para autocultivarlos en casa y todo eso. Acá los amigos de la cuenta Mi Cosecha, ¿ya? Mi Cosecha CL, que está en Instagram, ellos comenzaron cultivando estos hongos y también tienen diversos implementos que se utilizan en el cultivo de hongos. Entonces, les recomiendo como esa cuenta para comenzar a hacer consultas y empezar a cultivar hongos en casa porque tiene muy buena disposición para responder sobre todas las consultas que uno les haga. Mira, qué buen dato. Mi cosecha CL o mi cosecha.cl. Es Mi Cosecha-CL acá en Ah, ya, Instagram. Pero si lo ya. buscan por Mi Cosecha va a aparecer.
qué buen dato ahí te pasaste. De hecho, voy a buscarlo también porque nosotros estuvimos cultivando también el ostra y se nos dio muy bien. Y es maravilloso porque es rápido de cultivar, no requiere tantos cuidados en general, como por ejemplo, no sé, cuando uno tiene una planta que tiene que tener cuidados constantes y Claro. acercarle, exposición a sol o no. Y yo creo que es cosa de atreverse de alguna manera, netamente atreverse a hacerlo. Sí, además es muy rico y bueno, cuando comienzan a fructificar son unos bebés chiquititos y de pronto en unos 3 días ya están grandes. Y en la Sí, naturaleza pero así bueno, ocurre igual, muy rápido el claro, proceso de... a la mantequilla queda, pero exquisito, yo como así, pero Sí, es delicioso. Súper, súper rico. Y bueno, una de las cosas que nos preguntan acá también, si hay alguna explicación para la similitud de la forma entre el reino fungi y los cnidarios. ya. Bueno, se parecen bastante, pues de hecho uno ve una medusa bajo el mar y prácticamente parece una seta, pero no sé si hay una explicación científica, soy bien sincera y no conozco esa información, pero de que hay mucho parecido, sí lo hay, y eso mismo hace tan fascinante el reino fungi. Igual hay que Claro. recordar que en el momento de la evolución, ¿verdad? Los hongos permitieron el establecimiento de las plantas en la tierra. Entonces han sido importantes y puede que haya alguna causa que tendría que averiguar, leer para decirla porque no la sé ahora. ¿Y hay hongos acuáticos, por casualidad? También están preguntando. Sí, hay hongos acuáticos, de hecho hay hongos marinos. Ya en la Universidad de Concepción hay un investigador que se llama Marcelo Fuentes y él estudia el tema de los hongos marinos. Así que sí hay, pero son muchas veces pequeñitos, microscópicos, entonces no se ven a simple vista. Mira, qué buena información. Es como todo, es que hablar de hongos siempre hablar de un mundo nuevo. Y Sí, Azrael pregunta, hablando de changles, dice, ¿cómo podría diferenciar del changle del otro tóxico? Entre paréntesis, no sé cómo se llama, dice, pero parece que hay uno que se parece al changle y dice, no sabe cómo se llama. sí, las 3 especies de changle que son más estudiadas y consideradas comestibles, el Ramaria flava que nos mostrabas delante tú en el libro que tienes, es Ramaria botrytis, que es un changle de color burdeo, morado, y Ramaria subaurantiaca. Hay muchas otras especies de hongos que también se comen, porque cuando vamos a recolectar con mi papá, recolectamos de varios colores, no solo eso, pero él tiene el conocimiento, ¿verdad?, ancestral de que se comen. Entonces no hemos tenido problemas. Las especies que son consideradas tóxicas es Ramaria cipeli, que cambió a Faoclavulina ahora el género, es Faoclavulina cipeli, y el otro es Faoclavulina flácida, ¿ya? Estos dos changles están descritos como tóxicos. El flácida aparece en el libro del profesor Waldo Lazo, y bueno, se sabe en ese caso porque tiene mal sabor, o sea, tú vas a comerlo y es amargoso. Entonces, de hecho, ya no dan ganas de continuar comiéndolo. En el caso de Ramaria cipeli es característico su color gris, ¿ya? Un color gris claro, entonces son fructificaciones bastante macizas, entonces igual es fácil de distinguir que son tóxicos. Ahora, como dije, tenemos 3 especies que son las más conocidas y están descritas como comestibles, ¿ya? Por lo tanto, uno debería tender a recolectar esas especies si no tiene la certeza de que el changle que estoy viendo y es de color violeta se come. Hay que tener esa precaución de recolectar lo que uno puede reconocer a simple vista de acuerdo a las publicaciones. Perfecto, o sea, siempre irse a la segura, nada de estar quizás descubriendo la rueda y hacer pruebas de, hoy este Claro, me parece muy, podría ser quizás comestible, me lo como. Que es claro, un poco, ya, perfecto, quizás no sería muy buena idea. sí. Acá, Semillas Walmapu pregunta, ¿por qué Citaria aparece en algunos valles y en otros no, aunque sean vecinos y tengan la misma edad? Puede depender de varios factores y el principal es que como las especies de citarias son parásitas, necesitan que su hospedero o esté un poco debilitado o tenga heridas, ¿ya? En sus ramas o troncos para que las esporas al momento de tocar esas heridas y cuando se den las condiciones apropiadas de humedad puedan germinar e infectar el árbol.
Entonces es principalmente por eso. Hay muchos árboles que de manera natural sufren quebrazones de ramas, o uno mismo lamentablemente a veces no es cuidadoso y pasa a cortar las ramas o a hacerles heridas, entonces quedan más propensos a ser parasitados por los cigüeñas que aquellos que están sanos y no tienen heridas. Perfecto. Qué grande respuesta ahí. Es una de las más sólidas que hemos tenido también acá, respondiendo a cada pregunta que nos hacen los chiquillos. Y bueno, entendiendo que la vida Claro. fúngica es tan variada como la cantidad de planetas que tenemos como en el universo en general, ¿se sabe cuánto nos falta quizás para descubrir en nuestro país? Quizás de que digamos, no sé, llevamos un 10% quizás visto, nos falta 90%. ¿Se sabe algo en general o estamos ya bastante avanzados en el reconocimiento de hongos acá? Bueno, hasta la actualidad se conoce como último registro publicado que existen 3.000 especies de hongos en nuestro país. Esto hasta el año 1980, 1988 ya. En el año 1980 se publicó la segunda edición de Flora fungosa chilena, donde aparecía un total de 3.000 hongos ya presentes en Chile, tanto microhongos que infectaban algunos árboles o macrohongos. Pero en la actualidad esa cifra no se ha actualizado, ni hasta el momento alguno de nosotros o de los investigadores que están más avanzados, porque uno se está formando todavía, ha actualizado esta información. Entonces no se sabe realmente cuántas especies tenemos en Chile a la actualidad, ni tampoco se conoce el porcentaje de avance. Sin duda con esto mismo de las ONGs, ¿verdad? O de todo este tema de la difusión científica en torno al reino fungi, hay muchas personas que hoy en día están interesadas, salen, fotografían hongos, recolectan, entonces hay mucho más información y mucho más registros, pero eso todavía no se han juntado como para exponerlos en alguna publicación y asegurar esta información. Entonces Claro. es incierto en realidad. Mira, a la vez interesante también. Creo que es necesario también tener un estudio Sí. así para poder darle el valor que merecen, por supuesto, los hongos de alguna manera. Y hablando del valor y de las condiciones, de la importancia que tienen los hongos en el ecosistema en general, en los ecosistemas, en la biosfera en realidad, la rizósfera, eh, a tu juicio, Vivi, ¿se deberían considerar los hongos, por supuesto, a la hora de levantar un estudio de impacto ambiental? Eh, digamos, cuantificarlo, ver cuál es su valor, si que realmente van a sufrir algún daño en algún sector en particular, o ya se está haciendo esto tal vez. Sí, esto se está haciendo. De hecho, apareció un decreto número 40 en el año 2012, 2013, por ahí, que incluye a los hongos en las evaluaciones de impacto ambiental. Incluye a los macrohongos, que son los hongos que forman fructificaciones visibles a simple vista. Ya los microhongos no están incluidos. Entonces, sí se considera la presencia de estos organismos, y dentro de los macrohongos, a pesar que son del reino protista, igual están los mixomicetes, ¿ya? Y los mixomicetes pertenecen al reino protista, pero se parecen mucho a los hongos, forman fructificaciones muy similares, aunque más frágiles. Así que está incorporado en los estudios de impacto ambiental, por lo tanto, si cualquier empresa quiere establecerse en un lugar, construir lo que sea, hay que hacer un estudio de animales, de plantas y también de hongos para permitirlo. Si hay especies en peligro asociadas a bosque nativo, presencia de bosque nativo, ya es como bastante difícil que se pueda llevar a cabo el proyecto porque estaría atentando contra la biodiversidad del lugar. Y actualmente alguna organización que se dedica a levantar este tipo de informes, pero específicamente en hongos, porque hay muchas que lo hacen con plantas, con árboles en general, con especies, con fauna silvestre, Claro. pero en hongos no sé si existe alguna que realmente haga este tipo de trabajo, de ir y de ver, por supuesto, el impacto que pueden tener en la vida pública. Claro, es que en realidad el trabajo que se realiza en las líneas bases es un trabajo profesional, por lo tanto, varios de nosotros que estamos comenzando y especialistas más avanzados realizan líneas bases, las cuales les son canceladas por boletas de honorario como profesional. Claro. Pero lo que ha pasado mucho en el último tiempo es que hay varias personas que no son especialistas en hongos, que a veces nos piden ayuda a nosotros mismos para hacer una cotización o para ayudarles, y después se las dan de especialistas
hacen una evaluación ellos mismos por el dinero, ¿verdad? Y finalmente no están evaluando el componente como se debe porque no tienen idea de la ecología, de taxonomía ni de otras cosas que hay que considerar. Entonces, igual hay que tener cuidado con las evaluaciones que se hacen. Nuestro país, lamentablemente, no fiscaliza. Los especialistas que hay actualmente en distintas áreas, y en hongos no es la excepción, y finalmente pueden realizar estudios deficientes, personas que no tienen idea del componente y que no les interesa protegerlos realmente, que hacen este trabajo más que nada por dinero. En cambio, uno lo hace desde el punto de vista igual de ayudar a la conservación, que es lo principal que se requiere para hacer estos estudios, porque de lo contrario puede establecerse cualquier proyecto y aquí no hay ningún hongo y en realidad estaba lleno de hongos endémicos o vulnerables. Claro, exactamente. Es muy importante y por eso quise consultarlo, porque de alguna manera todos visualizamos árboles nativos, ¿cierto? Es como muy fácil decir, mira, no, es que en este sector es muy complicado poder, no sé, asentarnos, porque los humanos nos estamos asentando en distintos lugares hoy por hoy, pero es más en boga el tema del bosque nativo, ¿cierto? No, es que acá hay Sí, bosque nativo, es muy difícil, no, entonces no, es que pucha, si claro, talamos bosque nativo tenemos que compensarlo en algún lugar plantando más bosque nativo, qué sé yo. Existen muchas figuras, pero en cuanto a esta vida que es más pequeñita y no por ello menos importante, vital, era claro, importante esa consulta, o sea, si realmente está, por lo que veo, está contemplado, pero aún así no es que se lleve a rajatabla, es como que al parecer le claro. falta fiscalización, le falta trabajo, le falta No, no madurar, está por lo que veo. fiscalizado, claro, Ya, le falta exactamente. trabajo. Ya, bueno, esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo, por supuesto, y se consideren esta vida que es maravillosa y tan fructífera y tan especial en todo este tipo de estudios, por supuesto, que es lo que Sí. debería hacer. Y el Soul nos pregunta, ¿hay alguna guía, Viviana, que nos recomiendes para poder recolectar hongos comestibles? Bueno, una guía puede ser la que tú mismo nos mostrabas delante, que la tienes por ahí, exactamente, que es una guía, ¿verdad?, de recolección de hongos. Hay una de Quetragua, que es con ilustraciones de hongos comestibles, ¿verdad? Entonces, esa guía igual es buena, tiene ilustraciones, pero para ya la Patagonia y todo, recomiendo Un Gusto, que es un libro de un proyecto de innovación social en torno a los hongos comestibles silvestres cultivados en Aysén, ¿verdad? Que se publicó el año 2018, perdón, voy a... Está novito. Se publicó, claro, el año 2018 y de hecho en su interior entonces aparecen varias especies comestibles como la de la portada, ¿verdad? Que es Calvatio triformes y otras especies. Entonces, este libro por ahora yo diría que es como el único con fotografías y que habla de hongos silvestres comestibles y está orientado a los hongos de Aysén y de la Patagonia chilena. Entonces, con respecto a esa recomendación, sería este libro y el otro es el material simplemente que les comentaba en antes que está en la página de Micófilo, y que muchas veces la información que aparece allí no está publicada o está publicada pero no actualizada y yo voy escribiendo igual a veces de lo que he ido aprendiendo en este último tiempo. Igual estoy haciendo una guía de campo de hongos comestibles nativos de Chile, pero me he demorado más en terminarla de lo que pensaba. Estoy ahí en proceso. Así que espero que se publique pronto gratuitamente en internet. Qué buena ahí te pasaste. Bueno, yo recomiendo en lo personal seguir a Micófilos Chile, pero también seguir a la Vivi, que la sigo también, vivi.fungica, porque hay mucha información que de repente la Vivi va subiendo constantemente, o historias que también son re buenas, que van complementando un poquito el acercamiento que debemos todos tener de alguna forma con este maravilloso mundo fúngico. Y esta guía que mencionaba la Vivi es de Pitra Backpacks. La verdad que yo lo compré en una de las tantas ferias de científicas, lo encontré y dije, oh, hongo, y compré toda la guía era como pack, así que yo lo recomiendo, bastante buena. Bueno, preguntan acá, bueno, a eso lo pregunto, pero para cerrar el tema de identificación, entonces, ¿cuál era el nombre del BB? Un gusto y de hecho igual está, claro, está descargable gratuito igual en la página de Micofilos Chile, pero es un gusto. Genial, genial, para que ahí la gente lo pueda descargar, yo también lo voy a descargar, por cierto, así que vamos a tener pero
mucha gente, una pataola de personas descargando ese tipo de información. Y bueno, ya estamos como menos en la hora. Querida Vivi, nuestra última invitada, por supuesto, de este panel de gente estupenda y la verdad que tiene toda mi admiración. Y por ello, Vivi, acá siempre las personas antes de irse tienen que pasar por un ritual que es hacer una recomendación con valor austral, con amor, por supuesto. Y puede ser una recomendación que de alguna manera nos acerque, en tu caso, bueno, respecto a esto, por supuesto, a los hongos, no necesariamente comestibles, sino que a esta vida en general, o si querés específicamente por lo comestible, como tú guste, ya ahí, tú puedes recomendar libros, videos, qué sé yo, cortometraje, lo que sea, pero para que la gente se vaya acercando e interiorizando este tópico tan interesante. Bueno, principalmente recomendar que cuando vayan al bosque a visitar o fotografiar, traten de realizar el impacto menos posible sobre el sustrato o el ambiente donde se está desarrollando el hongo. Muchas veces las personas van a fotografiar, pisotean los hongos o los sacan del sustrato donde ellos estaban naturalmente y alteran su hábitat. Entonces, a tener ese cuidado y a no recolectar hongos si no son con fines científicos para una investigación donde hay que extraer sí o sí cualquier especie si se hace un levantamiento, ¿verdad?, de información, o si no están seguros que es comestible, no los saquen y pregunten si se comen. Saquen una fotografía de distintos ángulos y pregunten si se comen y después los sacan si les sirven, porque muchas veces los extraen y quedan en el bosque. Como siempre recomiendo el libro del profesor Waldo Lazo, Hongos de Chile, ¿verdad? Que ahí igual uno encuentra muchas especies presentes en nuestro país, con registros históricos, decirles que la recolección de hongos silvestres comestibles es muy importante y no es solo algo que está de moda, sino que es algo que ha sido practicado por los pueblos originarios, como el pueblo mapuche o otros pueblos ubicados más en la zona austral. Entonces, igual tiene como un significado muy profundo y de respeto a la naturaleza, y por lo mismo igual quiero invitarlos a ver la película Folil, ya dirigida por Ignacio Montenegro. Folil significa raíces, ¿verdad?, en Mapudungún, y esta película aborda, ¿verdad?, todo el conflicto social que hay actualmente entre este pueblo originario con las plantaciones forestales y estas empresas, ¿verdad?, que se vinieron a establecer en nuestro país. Y habla sobre la recuperación no solo del territorio, sino que de la recolección de los hongos comestibles y la importancia que tiene para el pueblo mapuche esta práctica ancestral. Entonces le recomiendo totalmente ver esa película para que igual tomemos la recolección como hongos silvestres comestibles como algo propio de nuestro país, con especies únicas que no se encuentran en otros países. Y eso, recomendarles ver la película y lo pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, se llama película Folil. Entonces los invito a verla, que se estrena la próxima semana, hay que inscribirse ahí a través de unos links y uno puede verlas, así que totalmente recomendable el tema de darle el sentido a la recolección de hongos silvestres comestibles, no solo como un hobby, sino como algo mucho más importante y algo que es parte de nosotros como chilenos. Qué hermosa recomendación, Vivi, te pasaste. Y una consulta antes de terminar. También nos dijiste en Instagram que hablaba sobre el tema de las personas que estaban cultivando hongos. Porque estoy anotando acá tus recomendaciones para ponerlas también en la bajada de cuando subamos el video. Claro, Entonces, era interesante. claro. Mi cosecha, Mi la cosa, cuenta de mi cosecha, exactamente. los Igual mapos. hay, claro, igual hay un pequeño emprendimiento de Carola Venegas, que es mi cofotógrafa de micófilos, que se ¿Ya? llama Biosilvestre, ¿ya? Tú Bio lo buscas, Silvestre. está igual es de cultivo de champiñón nuestra acá en Curanilahue, somos las dos de acá. Y bueno, recomendarles seguir otras cuentas. A Fundación Fungi muchos la conocen ya, pero también está Ufrofungi, Fungi Donguil, está otras cuentas con fotografías, hongos de la Araucanía, está la Funga Valdiviana, está Cooperativa Hongo, está Fungifarma. Entonces somos muchas las organizaciones que estamos trabajando por los hongos en Chile y creo que es muy importante valorarlos, seguirlos y buscar esta información.
Perfecto, de verdad, muchas gracias, Vivi, te pasaste esas recomendaciones, las tengo anotaditas para poder también que la gente la entienda, o sea, la incorpore a su vivir, que la siga, que las apoye, ¿cierto? Porque finalmente el local también es muy importante esa valorización. En lo personal, yo recomiendo la película, ya está todo dicho ya, ¿cierto? Ya, pero aparte el tema de Fantastic Fungi, es una película muy buena y la verdad que me cambió la percepción que tenía sobre todo Y los ya los amaba, pero los terminé de amar más. Así que sí, le damos sentido a la vida tremendo. esa película es muy inspiradora y bueno, nosotros como micófilos la liberamos, entonces está en la parte de videos de Facebook, ¿ya? Porque queríamos que todos la vieran, entonces la liberamos, así que está publicada ahí, hasta ahora no la han bajado, así que si ustedes quieren verla la pueden ver o tratar de descargarla para que la vean después, ¿ya? Y Maravilloso, bueno, se maravilloso. me había olvidado recomendarles igual el Instagram de recetas y setas, ¿ya? De que ahí van Ideas. cocinando, ¿ya? Con hongo. Igual es una cuenta chilena y ahí van realizando diversas preparaciones con hongo, explicando cómo se hacen y explicando sobre hongo. Así que lo Qué buena, encuentro muy entretenido e interesante, claro. claro. Sí, todo el rato. Acá también recomiendan Ceteria Humedal. También están recomendando. Y Sí, bueno, Setería voy a recomendar. Humedal, igual. Es que hay muchas organizaciones, entonces a uno se le tiende a olvidar, pero en Setería Humedal igual se toma muy bien el tema de la recolección sostenible, de los hongos silvestres comestibles, lo hacen conscientes de eso, tienen productos de buena calidad y los acercan a las personas que no pueden recolectar. Y bueno, en esta época nadie casi puede salir a recolectar sin salvoconducto, así que ellos tengan disponibles estos productos es muy importante. De hecho, vi un meme en mi coffee los que decía sobre el tema oh, estamos en septiembre, vamos a salir a recolectar. Ah, y tu salvoconducto. Y ahí hasta ahí llega todo. Está re bueno. Exactamente. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Esperemos que el panorama cambie. Y bueno, va a haber más Sí. opciones mientras tanto. Jimmy, te quería dar las gracias en nombre de todo el equipo por acompañarnos, sobre todo en el cierre de esta transmisión de Conversación Austral, porque pensamos que era súper importante que la gente entendiera el valor de conservar las cosas. Como Activo Austral está planteando esta idea de cambiar esta concepción de comprar para edificar, sino que pueden comprar para conservar. O sea, no se necesita ser multimillonario, ni Tompkins Conservation, tal vez como para ser parte de la conservación. Y bueno, pues hay mucha gente que dice, escucha, ya me gustaría hacer algo por la conservación. Bueno, conserve realmente, pueda hacerlo, y queríamos sensibilizar a la gente de alguna manera que se acercara a este concepto, y qué mejor que hacerlo que educando. La educación finalmente es como la base para poder respetar la vida en general. Exactamente, y bueno, nosotros igual con parte del equipo de NG Micófilo estamos clasificando las fichas del Ministerio del Medio Ambiente, viendo si las especies se clasifican como vulnerables, proponiendo fichas. De hecho, estuvimos en una reunión ayer, así que participamos bastante igual del proceso de clasificar las especies de nuestro país, que es muy importante. Así que eso, y bueno, yo más que nada te agradezco la oportunidad de estar acá, de haberme invitado y le envío un saludo, lo voy a dejar aquí grabado, a todos los integrantes de Micófilos, que sin ellos nuestra organización no sería lo mismo. Nos hemos tenido que ir acostumbrando como una familia, de repente hay diferencias, las hemos resuelto. Yo les tengo mucho cariño y reconozco que aquí quien crea una organización no es la más importante. Todos somos importantes, porque si uno no cuenta con el apoyo de las personas que están trabajando contigo, no eres nada. Entonces, le envío un saludo muy grande a mi equipo de NG Micófilo. Qué hermoso. Bueno, yo me aprovecho de mandarle un saludo a todo mi equipo biosferino también, ya que estamos en eso, nos pusimos sentimental. Sí, No sería nada. Así que un saludo y un abrazo a todos también quienes nos ven y a los equipos, y grandes que salgan comunidades también que puedan interactuar, tal cual como interactúan los microorganismos, como y también los hongos, finalmente que interactúan con todo, que se creen grandes redes de colaboración y de cooperación para establecer un mundo más digno, más justo, más bonito, y donde queramos todos habitarlo, por supuesto. exactamente. Así que muchas gracias, Vivi. Un abrazo tremendo, que estén muy bien. Y bueno, eso sería todo por esta sesión, estas charlas que teníamos nosotros disponibles para ustedes. Espero que la disfruten. Y bueno, vamos a dejar todas las recomendaciones que nos dejó Vivi dentro del video para que no se les vaya ninguna. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao.